Bueno, ¿están listos para comenzar? Recuerden que los jueves estamos viendo esta serie de En Defensa de la Fe. Es muy importante lo que vamos a ver, necesitamos tomar apuntes de lo que estamos estudiando, por lo que les pido que por favor no se distraigan con nada y pongan mucha atención. ¿Tiene su Biblia por ahí? Iba a decir dígame amén si tiene su Biblia por ahí, pero... Bueno, no me diga amén, pero ¿qué le parece si me pone una manita así, ¿no? Así ya sé si la tiene o no la tiene. Es que ahora cambiamos el monitor acá en la misma pantalla y ya no puedo ver lo que me ponen. Bueno, creo que lo voy a ver de allá. Lo voy a tener que ver de allá. Usted me perdonará si se me va uno que otro comentario, espero que no. Pero quise verlos aquí y me cuesta mucho trabajo verlos. Vamos a abrir la Biblia en Judas, capítulo 1. Recuerde usted que Judas escribe esta carta precisamente pensando en lo que ya estamos viviendo. En estos tiempos finales, en estos tiempos donde la iglesia necesita despertar, donde la iglesia necesitamos estar atentos, tenemos muchas oportunidades de crecimiento, pero con estas oportunidades de crecimiento también obviamente viene el enemigo a querer aprovecharse, a querer desviar, a querer apartar a muchos de la fe en el Señor. Y entonces Judas escribe esta carta para advertirnos y darnos señales, nos da las características, nos va diciendo lo que va a suceder en estos tiempos finales y de lo cual nosotros necesitamos estar bien advertidos. El día de hoy vamos a estudiar el versículo 8 en adelante, tal vez hasta el versículo 10. Es una carta de un solo capítulo, pero usted se ha dado cuenta cuánto tenemos hilo que cortar, de tela que cortar de este solo pasaje, de un solo capítulo. Si ya lo tiene, vamos a leer. Versículo 8 dice así la palabra de Dios. Véanlo en su Biblia, por favor, y tome apuntes, es importante que lo hagamos. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, vamos a hacer una oración rápidamente. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Por favor, Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva a través de esta transmisión y pueda llegar a cada uno de los que estamos viendo, oyendo este mensaje, y que puedas traer luz a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El terrorismo siempre ha existido. Desde tiempos de miles de años lo hemos visto. Lo hemos visto en asesinatos políticos, en secuestros de ciertos personajes. Lo hemos visto también en guerrillas, se levantan las guerrillas. La historia está repleta de hombres, de grupos que se han levantado para tratar de cambiar la historia. Y bueno, digo entre comillas porque lo hacen de una mala manera. Sí cambian la historia, pero el terrorismo, pues su palabra lo dice, viene acompañado de terror. Pero yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que este aspecto del terrorismo cambió el 11 de septiembre del 2001. Todos fuimos testigos de cómo hicieron esto, que tomaron
Al Qaeda tomó 4 aviones, los secuestró y los utilizó como misiles. Dos de ellos se estrellaron en las Torres Gemelas de Nueva York, en Estados Unidos. Otro se dirigió y se estrelló en el Pentágono, y otro cayó en cierta área rural de Pensilvania. Estos misiles, esta manera de terrorismo mató más o menos a más de 3,000 personas en tan solo minutos. La economía mundial cambió. La paz mundial cambió. Estados Unidos, que ostentaba ser un país que era intocable, un país que no le iba a pasar nada, vimos todos frente a nuestros ojos cómo esto cambió. Y cambió porque ahora cuando nos subimos a un avión ya no es lo mismo que era antes. El visado, la seguridad que hay, los eventos públicos que se hacen, todo ha cambiado desde ese acontecimiento del 11 de septiembre. Y bueno, cambió la vida sobre todo de las personas que estaban ahí, ¿verdad? Porque no estaban preparados. Lamentablemente las personas en Nueva York lo aprendieron de primera mano. Y a diferencia de la guerra en el terrorismo, también representa un gran peligro, porque los terroristas lo hacen clandestinamente, se esconden. Una guerra es declarada, una guerra sabemos quién está atacando, cuándo están atacando, cómo están atacando. En el terrorismo no, ellos se esconden. Obviamente no usan uniformes y tratan de camuflajearse, tratan de parecer inocentes, tratan de mezclarse entre las víctimas a las que van a atacar. Todo lo tienen en secreto, y es más, en el terrorismo están dispuestos a morir por la causa. Entonces, hablarles de la pena de muerte, decirles que se les va a capturar y se les va a matar en el terrorismo, pues para ellos no les importa mucho este aspecto de castigo. ¿Y por qué te menciono el terrorismo? ¿Por qué te menciono las guerras y lo que estamos viviendo? Bueno, porque estas características del terrorismo que estamos viendo son algunas de las que se van a ver en los apóstatas de la fe. Son algunas de las que vamos a estar mirando en infiltrados que se van a meter a la iglesia con el único fin de destruirla, con el único fin de llevarse a las personas a la perdición, de confundir a las personas y a muchos de hacerles creer que creen, a muchos hacerles creer que están viviendo un cristianismo, cuando lo que están viviendo es un humanismo. El humanismo no es malo en el sentido de que si ayudamos a las personas, si donamos a la caridad, si llevamos ciertas despensas, ayuda médica, todo eso es bueno, pero nada de eso salva a las personas. Isaías va más allá, porque Isaías dice que si haces eso sin la presencia de Dios es como un trapo de inmundicia. Y te lo voy a decir, perdóname, no quiero ser muy grotesco, pero la Biblia lo dice, un trapo de inmundicia era una toalla femenina, lo que ahora entendemos como eso. Entonces, muchas personas en muchos lugares apóstatas están tratando de que las personas se guíen o se dejen llevar por solamente hacer ciertas buenas obras, y haciendo que las personas caminen un camino de muerte sin entender el propósito de Dios. Hoy estaba hablando con una persona que diagnosticaron para morir. Le dijeron, ¿sabes qué? Ya te queda poco tiempo de vida. Triste y dura esa realidad que le dijeron. Y cuando estuve hablando, yo notaba a esta persona firme, fuerte en su fe, pero le hice una pregunta y le dije su nombre y le leí Juan 3:16. La mayoría conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando le hice esta pregunta, ¿tú qué crees de Jesús? La respuesta que me dio es, ¡ah, caray! Nunca me había hecho esa pregunta. Y para mí, que no puedas responder esa pregunta es alarmante,
porque todo se basa en lo que crees de Jesús. Ahí se basa todo, la vida eterna o la muerte eterna. ¿Tú qué es lo que crees de Jesús? Algunas respuestas que he recopilado es que es amor, es que es muy bueno, pero en realidad eso es lo que la Biblia nos dice solamente sobre Jesús, o qué es lo que yo debo de creer de Jesús. Entonces, cuando se mete la apostasía en la iglesia, hay preguntas que no se responden, hay temas que no se tocan, y una característica es que solamente se trata el alma de las personas. ¿Es malo tratar el alma? No. ¿Es malo decirle a las personas y animarlos y decirle, vamos, tú puedes hacerlo, no te desanimes? Por supuesto que no, eso hacemos en la iglesia. Pero su foco va en gran punto solamente a eso y a la prosperidad económica, dejando de lado los principios bíblicos, dejando de lado la vida de santidad, la vida de piedad, diciéndole a las personas, con que tengas ciertos requisitos, no te preocupes, ya puedes hablar lo que sea, puedes hacer lo que sea. Y entonces estas personas no les importa irse al infierno porque ya están destinados para eso, pero quieren llevarse a cuantos más puedan. Y este es el último ataque a la iglesia. Es el último ataque que la iglesia va a recibir y que ya estamos viviendo. Apocalipsis dice que el dragón va a atacar a la iglesia con la cola, lo último que le queda, porque sabe que le queda poco tiempo y ya sabe su destino, no hay cambio, su destino ya está dictado. Él va a ser enjuiciado y va a ser arrojado al lago de fuego, ya está decretado su futuro. ¿Qué es lo que está haciendo? Tratando de llevarse con él cuantos más pueda y destruirlos. Segunda de Corintios 11, 14, no lo busques, solamente te lo digo para que lo escribas. Nos dice que esta apostasía y sobre todo estos apóstatas se disfrazan de luz. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque tú nunca vas a ver a alguien que está desviando a las personas vestido de maldad o diciendo algo totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Van a tomar la Biblia, van a tomar algunas verdades de la Biblia, pero el modus operandi es que mezclan con mentiras. Les dicen, haz un poquito de esto, aunque no hagas esto, no te preocupes. Mateo 7:15 dice que son lobos disfrazados de ovejas. Y sabemos que un lobo, cuando se mete a la manada, es nada más para devorar, para matar a cuantas ovejas pueda destruir. Y lamentablemente viven autoengañados muchos de ellos. Viven pensando que lo que están haciendo es correcto y se están destruyendo y están condenando a muchas almas. Los terroristas causan daños materiales, los terroristas causan mucha destrucción, y estos apóstatas causan daños en la iglesia, destruyen almas, y nosotros debemos desenmascararlos. Por eso Judas les dice que debemos de contender por la fe, contender por la sana doctrina. En el versículo 3 les dice así, Judas 1:3, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta expresión de contender ardientemente pareciera una contradicción, porque la Biblia nos llama a contender, no contender, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que no seamos contenciosos. Entonces, si la Biblia nos llama a contender, no contender, ¿qué quiere decir? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, yo debo de traer los fundamentos de la Biblia y no ser fundamentalista, porque este concepto también se ha perdido un poquito. Alguien que se dice fundamentalista, de repente se ha convertido en un religioso que anda señalando a todo mundo y anda amargado con todo mundo y con nadie quiere hablar. Y Dios no nos manda a eso. Sí nos manda a ser fundamentales en nuestra fe. O sea, yo tengo una doctrina que está en la Biblia que no es negociable. No puedo cambiarla, soy fundamental en eso, pero la Biblia no me llama a contender, a estar peleándome con todas las personas.
no me manda a estar, convertir el YouTube o Facebook en un lugar de chismes, en una sala donde solamente estoy manchando el nombre de la iglesia, manchando el nombre de Cristo. Debemos de expresarnos, pero también debemos de ser cuidadosos de no ser alguien peleonero. Vamos a exponer el pecado, vamos a exponer las características de estos lobos rapaces y vamos a contender de frente, eso sí, pero nunca un cristiano debe de ser alguien que sea grosero o que insulte a las personas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 24 al 26, Pablo precisamente le dice esto a Timoteo. Le dice que no sea un contencioso. Mire, dice así: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Es decir, que está en una contienda, que está en el ring de box, ¿verdad? Buscando a ver con quién me voy a echar un tiro espiritual. Yo domino perfectamente el Apocalipsis y voy a pelearme con esta persona. No, al contrario, dice que debemos de ser amables con todos y aptos para enseñar, sufridos, con mansedumbre, que corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. O sea, aún esas personas les corregimos con autoridad, con seriedad y con amor, con la esperanza de que esa persona cambie, con la esperanza de que esa persona abra los ojos y se dé cuenta que ese camino lleva a la perdición. Efesios 4:15 le dijo esto: siguiendo la verdad en amor. Entonces yo quiero dejar esto bien claro, porque sí, la Biblia nos llama a contender, pero vamos a contender con amor y debemos de hablar la verdad. Ahora, la verdad ofende, sí, y mucho. Y lo sé de primera mano porque he dicho tantas cosas aquí que sé que a veces ofenden las cosas que digo. Pero las cosas que ofenden que un cristiano diga son esas cosas que están escritas y que ofenden a Dios. Y debemos de exponer el pecado y debemos de exponer las cosas para que a lo mejor ahorita mismo de casualidad alguien iba pasando por aquí, escuchó un poquito y dijo, a ver, y eso ya abrió su oído para que empiece a cuestionarse si lo que está escuchando en ciertos canales de televisión, en ciertos lugares, es lo correcto y es la Biblia. Triste cuando ni siquiera se abre la Biblia. Y Judas en el verso 4 específicamente nos llama a desenmascararlos. Debemos desenmascarar esas doctrinas, debemos desenmascarar esos movimientos, debemos desenmascarar esas personas. ¿Para qué? Cuando les quitas la máscara, sale la realidad. A eso se refiere. No dice que llegues a golpear, a hacer, sino que dice que debes quitarles la máscara. Y va a salir la verdad de lo que son esas personas que toman un micrófono, que predican, que hablan. Y estas cosas van a ser muy vergonzosas. Hay tres características que nos describe aquí Judas, 3 afinidades y 5 comparaciones con fenómenos naturales. Hoy vamos a ver estas 3 características que hay en la naturaleza de los apóstatas. Y quiero hacer un comentario muy importante, porque cuando yo estudié esto me di cuenta. Sí, habla de apóstatas, vamos a llamarle predicadores, pastores, evangelistas, maestros, pero cuando te des cuenta, esta va a ser una radiografía de si posiblemente tú estás camino a la apostasía con lo que tú eres. Si tú eres un apóstata, a lo mejor eres una apóstata que no está pregonando en muchos lugares, pero tu vida es una vida de apostasía, que cuando venga una prueba, que cuando venga una dificultad, que cuando venga alguna situación, va a ser desenmascarada esa persona y la realidad va a aparecer y va a apostatar de la fe, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y yo le digo esto porque quiero que todos los que están escuchando este mensaje no vayan a voltear atrás, no vayan a volver atrás,
no vayan a apostatar. Y el día que el Señor nos llame a estar delante de Él, no se puedan presentar. Y se den cuenta cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea llevada, ellos se hayan quedado aquí y se pregunten por qué me quedé, qué fue lo que hice, y esa apostasía va a salir a la luz. Vamos a ver el versículo 8, acompáñenme por favor. Dice el versículo 8: no obstante, de la misma manera. ¿De qué manera está hablando? ¿Qué es esto? De la misma manera que quién. Usted recuerde lo que vimos la lección pasada. La lección pasada Judas nos habló de 3 grupos: los israelitas, los gentiles y los ángeles. Y todos ellos, la característica que tuvieron era que tuvieron una depravación sexual. Todos ellos tuvieron una depravación sexual. Eran personas inmorales. Esa es la característica, que hay una inmoralidad. Y bueno, posiblemente, obviamente se pone una máscara, un vestido de luz de no, yo no soy inmoral, yo soy muy transparente, yo soy muy limpio. Pero recuerde usted que están disfrazados. Y yo quiero, en el amor del Señor, que usted y yo nos veamos en el espejo y veamos nuestra vida. Estamos viviendo en inmoralidad, porque de la misma manera que los israelitas celebraron con un becerro de oro y tuvieron cosas sexuales en esa celebración, en los domingos, el domingo lo vamos a ver qué es lo que sucedió, que los ángeles se depravaron, dejaron su naturaleza para meterse con humanos, que los gentiles en Corintios querían hacer las mismas orgías que hacían cuando vivían en el mundo, y todos ellos fueron destruidos como Sodoma y Gomorra, como los ángeles fueron aventados a cárceles espirituales, como los israelitas se abrió la tierra y fueron tragados en ese momento. El versículo 8 dice: de la misma manera, ¿quiénes? Los apóstatas, de la misma manera van a perecer. Y dice después de eso el versículo 8: de la misma manera estos soñadores. Y aquí quiero entrarle a un subtema de este tema, de los soñadores. ¿Por qué de los soñadores? Cuando se expresa aquí de los soñadores, se está hablando de que no viven en la realidad. A eso se refiere. Que están alucinados, están fuera de la realidad, viven diciendo cosas que son irreales, y que aún en la sobrenaturalidad de Dios, Dios no va a avalar lo que ellos están diciendo, porque no es la voluntad de Dios. Se está refiriendo a que empiezan a vivir de una manera lejos de la realidad, y por eso les dice: son unos soñadores. Y solo quiero hacer este paréntesis. La Biblia dice que en los últimos tiempos también va a haber sueños. Tenía una plática con alguna persona que me decía sobre si los sueños están vigentes o no son vigentes. Y la verdad que dice la Biblia, Joel capítulo 2, dice que en los tiempos finales los jóvenes y los ancianos tendrán sueños y verán visiones. Es decir, estamos viviendo en unos tiempos finales, eso es definitivo. Y en estos tiempos va a haber sueños y va a haber visiones, es una realidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la gente empieza a tomar cualquier sueño y empiezan a darle a aplicaciones espiritualoides. Y peor, y escúchame bien hermano, si tú has caído en esto, cristiano, creyente. Hay personas que sueñan y empiezan: no. Soñar con agua significa esto. Soñar que si alguien se casó significa esto. Soñar que estabas de este color significa esta otra cosa. Y empiezan a sacar su libro de los sueños. No, pastor, ¿cómo crees? Nosotros no sacamos el libro de los sueños, y no, nosotros le damos una interpretación bíblica. Ok, toman la Biblia y piensan que porque, no sé, la espada en la Biblia es la palabra de Dios, entonces si en tus sueños soñaste una espada, ya, es una espada. Y los sueños de Dios no siempre son así. Los sueños de Dios tienen muchas interpretaciones. Y no podemos basarlo en un librito o en lo que alguien se imaginó o pensó.
Entonces ciertos pastores preocupados por esto, pues lo mejor que optaron fue decir, no hay sueños, se acabaron, ya no hay sueños. Pero la Biblia dice que en los tiempos finales va a haber. Entonces, ¿cuál es la precaución que debes de tener? Escúchame, hay sueños de torta o de tacos. ¿Cuáles son los sueños de tacos? Bueno, cena mucho, come mucho, vete a la cama y como tu sistema digestivo está trabajando, hace que tus pensamientos, tu mente esté trabajando y vas a tener muchas cosas en tus pensamientos que son de tacos. Y entonces vas a venir y no, es que yo soñé que el tercer ojo se abría y el ojo de la fe y de repente cositas que dices, wow. Número 2, hay sueños de estrés. ¿Cuáles son los sueños de estrés? Bueno, que has traído algo en tus pensamientos todo el día. Estuviste pensando en una persona, en una situación difícil, algo que te ha estresado, lo estás pensando todo el tiempo. Llegas a la cama y cuando llegas a la cama, pues como te quedaste con eso, lo empiezas a soñar. Ten cuidado. Y obviamente Dios va a poner sueños o visiones en ciertas personas que les da el don para tenerlo. Por eso es importante que tú ores antes de dormirte, que digas, Señor, aquí están mis pensamientos, mis sueños. Si llegas a tener un sueño, preguntarle a Dios, Dios mío, háblame, muéstrame. Les quiero leer un pasajito que leí de John MacArthur. Y John MacArthur escribió esto. Durante la tribulación, durante los tiempos finales, las profecías, las revelaciones y las visiones, y él es fundamentalista en ciertas cosas, él dice, ahora han cesado, regresarán junto con la revelación divina. Dios hablará a las personas a través de sueños, así como hizo antes de la historia bíblica. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en Joel capítulo 2 que va a empezar a reactivar esto. Pero cuidado, si usted se va al extremo como muchos han hecho y que ha afectado a la iglesia, donde han tomado los dones de Dios y se los llevan a un extremo, cuidado, se los llevan al otro extremo de que nada del Espíritu Santo está vigente, caemos en errores que nos alejan de la bendición de Dios. Así es que les animo a que seamos mesurados, a que seamos prudentes y a que todo lo traigamos a lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Un sueño, una visión, una profecía? ¿Es esa la palabra profética más segura? Vea lo que dice la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esta palabra profética? La palabra de Dios, la Biblia. Pedro escribe esto cuando está contando lo que él vivió en el monte de la transfiguración. Usted recuerda que se apareció Elías, se apareció Moisés y Jesús en el centro se transfiguró. Y Pedro les está contando, yo vi cómo salieron, yo vi cómo vinieron, yo vi cómo se transfiguraron. Y después de contar todo esto, Pablo dice, pero tenemos la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia. La Biblia. Todo lo que sueñes, todo lo que prediques, todo lo que te digan, tu obligación es traerlo a la palabra de Dios. No hay de que Dios se me reveló, tuve un sueño y Dios me habló que cambiemos esta doctrina y que vayamos para allá y que dejemos de hacer esto. Si está en la Biblia, cuidado. Ahí puedes empezarte a dar cuenta cuando hay un apóstata hablando o cuando tú te estás dirigiendo a la apostasía. Vamos entonces ahora al versículo 8 de Judas. Entonces estos, ¿verdad? Son soñadores porque son irreales, porque viven de una manera fantasiosa.
Número 2, dice que mancillan la carne. Yo creo que con estas dos características que te di ya empezaste, ¿verdad?, a pensar. Yo sé de algunos que han llegado a la congregación, que han salido de esos lugares y que me han dicho, no sé cómo tenían la venda en los ojos, no sé cómo no me di cuenta. Bueno, no te diste cuenta porque no leían la Biblia. Solo seguían ahí un versito y ese verso, esa persona lo hizo, lo deshizo como él quiso para justificar su propio mentalidad, su propia filosofía. Por eso es que en Puerta de Bendición y yo en lo personal agarramos todo el contexto de la Biblia y nos vamos capítulo por capítulo y verso por verso. Me decía alguien, así es más fácil. Inténtalo. No es más fácil, es más seguro. Por eso lo hacemos, porque es más seguro hacerlo de esta manera. Siguiente, dice que mancillan la carne. La carne es la palabra sarx, S-A-R-X-S, y se refiere literalmente a la carne. No habla, esta palabra carne no habla como en otras partes de la Biblia, habla de las filosofías, el conjunto de filosofías del mundo, ¿verdad? Que decimos, eso se mueven en la carne. Sino que este mancillan la carne habla específicamente de esto, de la carne. Lo podríamos traducir como que manchan o tiñen. El que tenga oídos, por favor, tiñen la carne. ¿Qué es lo que hacen estos falsos maestros? Bueno, que inevitablemente, escuche, inevitablemente son lujuriosos. Son lujuriosos, son inmorales, hombres o mujeres llenos de sensualidad. Y aunque esa inmoralidad o esa sensualidad no la hagan de manera pública, tarde o temprano va a salir a la luz. No van a poder detener, no van a poder negar, van a ser descubiertos, se les va a salir, lo van a ver, algunas personas lo van a atestiguar. Por favor, escuche atentamente esto que le digo, dice el verso 19. Estos son los que causan divisiones, o sea, fíjense, son soñadores, mancillan la carne, causan divisiones. ¿Y por qué pueden hacer esto? Dice ahí mismo el verso 19, los sensuales, lo que estamos viendo ahorita que mancillan la carne, que son llenos de sensualidad, de inmoralidad, que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿por qué son de esta manera? Porque no tienen el Espíritu Santo que los detenga a esa vida inmoral. Recuerde usted que el Espíritu Santo es el que nos controla. Naturalmente es imposible no hacer lo que la carne. Esas personas que dicen, no, es que la monogamia es imposible, la fidelidad es imposible, es que no hacer esto es imposible, pues en cierta medida tienen razón, porque para la carne es imposible, la carne quiere satisfacerse, la carne es egoísta. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Nos da a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a detenernos. Cuando nos dirigimos a hacer algo inmoral, el Espíritu Santo nos detiene. Cuando nos dirigimos a engañar, el Espíritu Santo nos detiene. Cuando viene la tentación del adulterio o los solteros de la fornicación, el Espíritu Santo es el que te ayuda a decir no y salir corriendo de ahí. Estos apóstatas no tienen el Espíritu Santo. Y usted puede decir, es que pues vemos que hacen milagros, se siente padre cuando estamos en la música, en las alabanzas. Miren, amados, hay muchas cosas que se pueden hacer durante las alabanzas sin el Espíritu Santo. Mi trasfondo profesional es que yo soy músico. Y yo profesionalmente sé cómo se pudiera manipular los sentimientos de las personas con ciertos acordes, con ciertos modos, con modos, ¿cómo se dice? Menores, con modos mayores. ¿Me entiende? Entonces pueden hacer mucha manipulación a través de eso.
Pero ¿qué es lo que los va a definir? El Espíritu Santo en sus vidas. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 1. Vaya conmigo, por favor, léalo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Me gustaría oír hasta acá las páginas, ¿no? Que se mueven. Dice así, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres humanos, personas, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese, estas son las características. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, se van a disfrazar de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y escuche, la advertencia es: a estos evítalos. Por eso esta programación que tenemos, por eso estas palabras. Los pastores nos arriesgaríamos a hablar estas cosas porque no es algo que a muchos les agrade decir, ¿me entienden? Que les agrada oír, a muchos no les agrada oírlo. ¿Qué es lo que le gusta a las personas? Pues solamente alimentarles el ego, alimentarles el alma. Pero esto lo hago porque la Biblia dice que debemos de evitar a estas personas. Sigue diciendo el versículo 6. Porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y aquí está algo importante, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Ustedes recordarán quiénes son Janes y Jambres. Janes y Jambres eran los brujos que estuvieron contendiendo con Moisés, que cuando él arrojó la vara, ellos también convirtieron la serpiente. Que cuando Moisés convirtió el agua en sangre, ellos también la convirtieron. Escucha, pueblo de Dios, dice la Biblia que como en los tiempos finales, así será. Todas estas características que acaba de decir que son inmorales, vamos a reducirlo ahí. Toda esta inmoralidad, dice, son como Janes y Jambres. ¿Tienen poder? Sí, hay cierto poder, pero que no proviene de Dios. Tienen demostraciones, sí, pero que no provienen de Dios. Hacen señales, sí, pero que no provienen de Dios. Al final de cuentas, lo que va a resaltar es el Espíritu Santo que está en ellos o que no está en ellos. El Espíritu Santo va a hacer la diferencia. Las personas apóstatas van y son personas inmorales. Y van a salir a la luz sus pecados. Personas allegados a ellos han estado en mi oficina diciéndome: pastor, quiero que me ministres porque estaba con fulano de tal, hace esto, dice esto, tiene muchos seguidores, pero yo lo vi haciendo esto en esta condición, de esta manera, y no lo han denunciado, no lo dicen públicamente, porque hay personas que al escuchar eso se van a alejar porque sus ojos los pusieron en el hombre. Pero dice la Biblia que de esos hombres, de esas mujeres, nos debemos de alejar, porque son como Janes y Jambres, que son corruptos de entendimiento y reprobados en su fe. Así es que, pueblo de Dios, ten cuidado. Y siguiente característica. A ver, si alguien está poniendo atención, las iba a decir, pero ya no las voy a decir. Póngame ahí en los comentarios cuáles son las características que hasta ahora he dado de las personas apóstatas. Y llámese líder, llámese seguidor, miembro de una iglesia, de donde sea. ¿Cuáles son las características de un apóstata? Escríbalas, por favor, ahí en el chat. Voy a ver mi monitor aquí. Ok. Mientras usted las escribe, le voy a dar una más. ¿Están preparados? ¿Cuántos dicen amén?
Ahí les va. La siguiente característica de un apóstata, regrésate conmigo a Judas, capítulo 1, seguimos en el versículo 8, qué padre, ¿verdad? Todo lo que está en un solo versículo. Dice el versículo 8 que estos apóstatas rechazan la autoridad. Es decir, viven en insubordinación. Curiosamente, la palabra autoridad es la palabra curiotes, de donde viene nuestra palabra curios, que es la palabra Señor. Es decir, que estos apóstatas, de una manera disfrazada, quieren gobernar sus propias vidas. Quieren gobernarse, pero no aceptan una rendición de cuentas. No aceptan a alguien que les haga las preguntas incómodas y que les haga ver cuando algo está mal. Si alguien les dice, oye, espérate, ¿cómo que estás decretando esas cosas que ni siquiera están en la Biblia? ¿Cómo es que estás haciendo cierto rito, cierto acto que es de la metafísica, que no está en la Biblia? Y cuando alguien se los dice, ¿qué creen que hacen? ¿Reciben el consejo, reciben la exhortación? ¿O cuál cree que sea lo que hacen estas personas apóstatas? Van a rechazarlo inmediatamente. Lo van a rechazar. No, ¿tú quién eres para decirme? Y su frase favorita es, hay de aquel que se meta con el ungido de Dios. Esa es la frase favorita. Una vez un hombre en un video empezó a poner, todos los que me han criticado, todos los que están diciendo algo de mi ministerio y de mí, yo les mando una maldición. Así lo dijo, ¿no? Yo les mando una maldición porque hay de aquellos que se metan con los ungidos. Entonces todos los que estaban viendo ese video, que no son firmes, que no son maduros en el Señor, pues, ¡ay! Se espantaron, ¿verdad? No, es que ya no voy a decir nada porque ya lanzó esta maldición. No. A esos falsos hay que denunciarlos. Hay que demostrar su inmoralidad. Pero la cualidad es que van a rechazar la autoridad. No van a permitir que haya alguien arriba de ellos que les hable la palabra del Señor y que los exhorte. Hace tiempo atrás, la iglesia no pertenecíamos a un ministerio como el precioso ministerio al que pertenecemos hoy, del pastor Chuyo Olivares. Sin embargo, desde hace tiempo él nos pastoreaba a mi esposa y a mí, ¿sí? Y también teníamos esta supervisión. Ahora tenemos una supervisión de varios pastores, algunos pastores que se meten, que oran por nosotros, que nos preguntan, que se meten de repente aquí a las transmisiones, ¿no? A ver qué está diciendo, a ver qué está haciendo. ¿Por qué? Porque rendimos cuentas. Y eso es lo que el pueblo de Dios debe de hacer. Pero cuando a alguien no le gusta que le pidan cuentas, cuando a alguien no, cuidado, porque es una característica de los apóstatas. Vamos a ver una más. La siguiente es que son irreverentes. Muy bien por los que están contestando, qué bien. Veo que sí se le está quedando algo ahí en su software. Por eso le pido que tome notas para que no se le vayan estas características, que después en su devocional, en su tiempo, puede darle una repasadita, una leidita. Bien por los que están contestando, los felicito. Bueno, después de que rechazan la autoridad, también son irreverentes. ¿Cuál es la irreverencia? Dice el versículo 8, blasfeman de las potestades superiores. Y aquí hay una palabra importante, de las potestades superiores. Y esto se pone bien bueno, porque esta evidencia la vas a ver. Bueno, ¿qué es blasfemar? Es calumniar, es hablar mal de alguien, ¿verdad? Su inmoralidad, insubordinación anárquica. Y ahora no solo blasfeman de los ángeles, blasfeman incluso del mismo Dios, blasfeman de las potestades que hay en el cielo. ¿Cómo pudiera ser esto de las potestades y cómo pudiera ser que blasfeman? Mira, agárrate, porque en la Biblia, en el verso 9, nos da una explicación que yo te quiero compartir. Dice el versículo 9,
Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, voy a leer ese pedacito de arriba y el de abajo para que veas a qué se refiere. Blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, y escúchame, el diablo es una potestad, que es una potestad que tiene poder. No podemos decir que el diablo no tiene poder, no podemos decir que no puede hacer nada, porque tiene poder. Y su poder está limitado a la autoridad de Dios. Él no puede hacer nada si Dios no se lo dice. Así, no puede tocar el pelo de uno de los hijos de Dios si Dios no se lo permite. No puede hacer nada. Su poder está limitado a lo que Dios dice. Punto. Entonces dice aquí que Miguel, el arcángel, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. Y cuando disputaba, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aquí va la irreverencia de los apóstatas, ¿verdad? En calidad de su ángel más poderoso, el protector del pueblo, ¿no? El arcángel Miguel contendía cuando disputaban por el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿por qué disputaban? La Biblia no nos da muchos detalles, pero podemos intuir que seguramente Satanás quería el cuerpo de Moisés para hacer de eso un ídolo, para dejar una gotita de sangre y que todos fueran a besar esa gotita de sangre, para tener los huesos en un lugar donde todos le fueran a rendir culto. Escuche a Moisés, un gran hombre de Dios, una persona histórica que todos los judíos creyentes y judíos no creyentes saben y respetan mucho a Moisés. Entonces el diablo definitivamente quería este cuerpo, pero Dios dijo: no, eso no se lo vamos a permitir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a contender por ese cuerpo. Zacarías, déjeme ver aquí. Empiezan a contender por este cuerpo. Y teniendo el poder el arcángel Miguel de destruir o proferirle alguna maldición a Satanás, o hacer algo en el poder tan grande que tiene un arcángel, ¿verdad? Y uno de los más poderosos que están a servicio del Señor. El arcángel Miguel pudo haber dicho o pudo haber hecho muchas cosas pensando que Satanás fue arrojado, que Satanás fue humillado, pensando que tal vez hasta hubiera dicho: fúchila, ¿no? Guácala contigo. Sin embargo, el arcángel Miguel solamente se limitó a decir: el Señor te reprenda. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, estaban contendiendo, y Miguel sabía que Dios le podía dar un poder más grande sobre Satanás. Sin embargo, el arcángel Miguel solamente se limita a actuar con los límites prescritos por Dios para él. Esto es lo que le permitió, esto es lo que voy a hacer. ¿Puedo hacer más? Sí, puedo hacer mucho más, pero no lo va a hacer porque está obedeciendo a Dios. Y le dice: el Señor te reprenda. Zacarías 3:2 dice así. Zacarías 3:2 dice así: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. ¿Qué? Escucha. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Esto es lo que está pasando. Josué, junto con Zorobabel, fueron los primeros en regresar a los cautivos de Babilonia. ¿Okay? Los están regresando. Entonces Josué tiene una visión, no un sueño. Josué tiene una visión. Y en esta visión se ve él con Zorobabel, pero a su lado derecho ve a Satanás que está ahí. Y cuando está Satanás a su lado, empieza a acusarlo. Por eso le llamamos el acusador. Empieza a decir: Josué es esto, la nación de Israel es esto. Empieza a acusarlos. Y eran cosas reales, está acusando cosas reales. Entonces interviene el ángel de Jehová. Escucha. Por eso dice: Jehová le dijo a Jehová. Interviene el ángel de Jehová. Pregunta:
¿quién es el ángel de Jehová? Por eso es que leímos Jehová le dijo a Jehová. ¿Pero cómo? ¿Cómo Jehová le dice a Jehová? ¿Quién es ese ángel de Jehová? Bueno, el ángel de Jehová es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace Cristo con Josué y con Israel? Está defendiéndolos. ¿De quién? Del acusador. Los está defendiendo. ¿Y qué es lo que hace? Le dice, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Es lo que hace. ¿Por qué? Recuerde usted que tenemos un abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús. Primera de Juan, ¿verdad? Nos dice, hijitos míos, tú tienes un abogado. ¿Quién fue ese abogado de José y de Zorobabel? Precisamente fue el Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro abogado ahora? Es el Señor Jesucristo, es Dios mismo. Y vean lo que dice Deuteronomio 34:5, hablando de la muerte de Moisés. Deuteronomio 34:5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién le pidió que sepultara? Dios le pidió a quién que sepultaran a Moisés, al arcángel. Ya lo leímos, ¿verdad? Le pidió que los sepultaran en un lugar donde nadie supiera, y ahí están los huesos de Moisés. ¿Qué es lo que van a hacer los falsos? ¿Qué es lo que van a hacer los apóstatas? ¿Qué es lo que van a seguir los apóstatas? Pues que se creen mucho más poderosos. Y lo hacen porque desconocen la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas veces he oído a personas atando al diablo? Hágame usted favor. Y ahorita muchos se quedaron como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué no debemos atar al diablo? ¿Qué? Pero, ¿por qué hay ignorancia en el pueblo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque lo viste en la televisión, o porque cierta persona lo vio de otra persona y vio que cuando hacía algo, que cuando se quitaba el saco se caían, pues ahora yo también me quito el saco, y como lo fueron pasando y muchos fueron viendo eso, pues ahora todos lo repiten. Y eso mismo pasó. Como vieron que ahora, pues si te vistes de blanco va a haber más unción, pues todos, y lo vieron, y lo vieron, y lo vieron, y llegó a ti, y ahora piensan que lo que alguien hizo es lo que se debe de hacer. Pero ¿dónde está? En la Biblia, en la palabra profética más segura. Aquí debemos de venir, aunque lo hayan repetido generaciones, y te lo hayan dicho, y tú, etcétera, 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 la palabra de Dios. Yo vi a unos, porque los vi, subieron su video donde se van a pasear, porque es lo único que hacen, estar paseando por un montón de lados y se fueron a unas montañas a clavarle una estaca al corazón del diablo. Oiga usted esas cosas. Oiga nada más lo que hacen. Y entonces, como a la gente le gusta ver todo eso, pues ahí los están siguiendo. No, sí, que mira que le enterramos el puñal. Y así hay un montón enterrándole el puñal. Mire, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, se ha de estar carcajeando. ¿Por qué? Porque se hacen un montón de cosas en ignorancia. Y esos apóstatas les gusta hacerlo. Son soñadores, ¿verdad? Son surrealistas. El poder de Dios, ojo, Dios es omnipotente, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera, pero Él no va a hacer nada que vaya contra su propia naturaleza, número 1. Número 2, Él no se va a negar a sí mismo. Número 3, su palabra no la va a contradecir. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pasarán cielos y tierra, pero su palabra no. Él no va a contradecir algo que dijo. Pero a estos soñadores les gusta inventarse un montón de cosas. Un montón de cosas. Se creen con superpoderes personales. Ellos. Yo tengo este poder para controlar, para hacer. Y escucha, los hijos de Dios tenemos el poder de Dios. Con la voluntad de Dios, como Dios nos diga, cuando Dios nos diga.
Y si el Señor nos dice que aquí es lo que vamos a hacer, el Señor te reprenda. No voy a hacer más. Es Dios el encargado de hacer todo lo demás. Hermano, por favor, discierna los tiempos que estamos viviendo y lo que la palabra de Dios dice. Versículo 10. Versículo 10. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Cuál es otra evidencia de los apóstatas? Su ignorancia. Son ignorantes de la palabra de Dios, pero son presumidos. O sea, son arrogantes de que conocen, de que hacen, pero en realidad son ignorantes. ¡Wow, hermano! Yo oí a uno recientemente decir que el hombre fuerte, escuche, que el hombre fuerte, que la Biblia habla ahorita que estamos hablando de atar, de no atar, que el hombre fuerte es el espíritu que de nosotros. Decía, es que el hombre fuerte que hay que atar es tu espíritu. Yo digo, wow, cuánta ignorancia, pero parece que saben. Entonces, cuando tú hagas algo, tú me estás oyendo ahorita, lo que yo te diga, ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios. Si algo yo estoy interpretando mal, si estoy torciendo la palabra de Dios, si alguien viene y me enseña, mira, la Biblia dice esto, yo le aseguro que por mi propio bienestar y el de mi familia, voy a cambiar, voy a reconocer. Pero cuando alguien viene porque fulanito de tal lo hace, fulanito de tal lo dijo y tiene quién sabe cuántos seguidores y es el ya no les llaman apóstol, ahora les llaman el patriarca, super padre Saiyajin, no sé qué tanta cosa, no lo voy a hacer. Solamente voy. Y la iglesia de Cristo les invito a que solamente hagamos lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer, como lo debemos de hacer. Y dice el versículo 10, y en las que por naturaleza conocen, o sea, lo que es natural que conozcan, lo que ellos deberían de entender fácilmente, dice son como animales irracionales. ¿Cómo es un animal irracional? Que se deja llevar por sus instintos, eso es lo que hace, se deja llevar por la corriente, por lo que está sucediendo al momento, solo los sensaciones, las emociones del momento son irracionales, por eso es importante que nosotros seamos racionales. La Biblia no está peleada con el razonamiento, La Biblia nos ofrece respuestas, la Biblia nos ofrece soluciones, la Biblia nos dice muchas cosas que son de ciencia, que son comprobables, que son repetibles. No está peleado, y al contrario, la ciencia comprueba lo que la Biblia ya decía y no al revés. No está peleado. La Biblia nos llama a ser razonables. Entonces, son apóstatas, son ignorantes y se dejan llevar, ¿verdad? Son soñadores, por lo que ahora es la nueva ola, la nueva corriente, las nuevas demostraciones, lo esto, lo otro, ahí se van, pero están reprobados. Dice Romanos 1:22. Romanos 1:22. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se da cuenta? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Mateo 7:22, tú lo sabes, lo hemos leído muchas veces. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces los declararé: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Otra característica. Y vamos a ver versículo 11. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Alguien me puede decir? Voy a hacer esta prueba, por favor. Voy a quitarme el micrófono y voy a dejar solamente el micrófono de la cámara y me dicen ustedes si se oye, por favor. ¿Sale? Lo voy a desconectar tantito este micrófono para poder conectar la pila. A ver. A ver, usted dígame si se escucha. ¿Pueden hacer una prueba? ¿Cómo se escucha o no se escucha bien?
por favor. Y, ¿cómo ve? Mientras ve esto, dígame usted, ¿le entramos al versículo 11 o no le entramos al versículo 11? ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? A ver, dígame usted, por favor. ¿Le damos o no le damos? La otra vez decía alguien, pastor, estamos en la casa, unos están en la sala, otros en el comedor, otros en la cama. ¿Está usted cómodo? ¿Cómo ve? ¿Le seguimos o no le seguimos? Gracias, mi hermano Noé. Oh, dice Hugo que se escucha muy bajo. Yerli que sí. A ver, ya no sé, ¿los escucho? ¿Me escuchan o no me escuchan? A ver. Si me acerco más, yo creo que me va a escuchar más. Versículo 11. Vamos a ver el versículo 11. Dice así. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Vamos a ver estos tres ejemplos que nos da. Nos da el ejemplo de Caín, y nos da el ejemplo de Balaam, y nos da el ejemplo de Coré. Vamos a ver estos tres y acabamos. ¿Sale? Póngame ahí si le seguimos o no le seguimos, porque como yo no lo veo, siento que dejó ahí puesto y me dejó como merolico hablando. Vamos a ver primero a Caín. Dice George, esta es una frase que leí de George Santayana, filósofo y poeta. A ver. Sigue ahí, ¿verdad? Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y Judas entiende muy bien esto, y por eso ahora nos va a traer a estos tres personajes del pasado para que sepamos las características de un apóstata. Cuando yo veo esto, sí vienen a mi pensamiento ciertos personajes que sé que están desviando a muchos cristianos de su fe, pero tú mismo, yo mismo, vamos a ver si no estamos cayendo en esta apostasía. ¿Ok? Dice entonces, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Acuérdese usted que los ayes los ocupa el Señor Jesucristo para decir cuando algo es muy horrible. O sea, ay, esto que les espera, qué destino tan horrible. Entonces, cuando usted lea un ay en la Biblia, es porque está hablando de algo muy, muy desastroso, muy triste que va a suceder. ¿Quién fue Caín? Recuerde usted que Caín fue el primer hijo de Adán y de Eva después de la maldición. Usted lo recordará, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cometió Caín? Caín dio una ofrenda a Dios, la cual no fue acepta. Y al no ser acepta esta ofrenda que él dio, pues mató a su hermano. Y entonces Judas dice, cuidado, porque un apóstata hace lo que hizo Caín. Y quiero que me siga con atención las características de estos apóstatas. Génesis capítulo 4, versículo 2, para que usted vea. Caín ofreció a Dios sacrificio. Escúcheme. Un apóstata también ofrece sacrificio. Un apóstata está en la iglesia, está como ángel de luz, vestido de luz, como una oveja, pero es un lobo por dentro. Caín ofreció un sacrificio, versículo 2 de Génesis 4. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si lo haces bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Cuál fue el problema con Caín? Definitivamente Dios ya les había explicado cómo debía de ser la ofrenda, porque para decirle que no hizo bien su ofrenda es porque ya les había dicho cómo tenía que hacer. ¿Y cómo lo sabemos?
Dios les puso el ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Mató un animal, sacrificó un animal. Esa es la primera ofrenda. Y definitivamente le tuvo que decir a Adán, y Adán le dijo a sus hijos. Pero ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Caín? Caín dijo, bueno, Dios dice que se haga de esta manera, pero yo digo que se puede hacer de esta manera. La palabra de Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto. Eso es lo que hace un apóstata. Se inventó su manera de hacer las cosas. Se inventó su manera de hacer las cosas. ¿Y por qué lo vamos a hacer eso si eso tiene siglos y siglos y siglos y ahora lo debemos de hacer de una manera diferente? Escúcheme. Tal vez los estilos son diferentes, eso es obvio, pero el fondo de las cosas no puede cambiar. La doctrina no puede cambiar, la palabra de Dios no puede cambiar, eso no puede cambiar. Pero los apóstatas dicen, yo tengo un mejor sacrificio que ese. Yo tengo un mejor sacrificio que ese. ¿Qué hizo? Desobediencia. ¿Y cuál fue su misión con todo esto? Matar a su hermano. Eso hace un apóstata. Mata a sus hermanos. Mata a cuantos más pueda matar. ¿Qué le hizo Abel a Caín? O sea, ¿Abel trajo una ofrenda para que fuera mejor que la de Caín? No. ¿Qué le hizo Abel a Caín? No le hizo nada. ¿En qué le afectaba la ofrenda de Abel? En nada. Simplemente quería destruir. Y por eso dice, ¡ay! De los que son como Caín. Hacen lo que quieren como quieren y no lo que dice la palabra de Dios. Luego dice, ¡ay! De los que se lanzan por lucro en el error de Balaam. Siguiente ejemplo, ahora menciona a Balaam. ¿Quién fue Balaam? Usted sabe que fue un profeta que se vendió. Sí, tan actual como hoy. Un profeta que decía, no, ese da buenas ofrendas, ese le voy a profetizar algo bonito. Mira, ese se ve como que trae buenecilla su ropa, le voy a profetizar esto para que me dé dinero. Le voy a decir esto. Esa es la doctrina de Balaam. Y ese es un apóstata y por eso dice, ¡ay! De ellos, cuidadito, si tú los ves, salte corriendo de ese lugar. ¿Cuál fue el pecado? Bueno, el Salmo 10, versículo 3, dice así, Salmo 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Esa es la conducta de un apóstata reflejado en Balaam y que nos debe de ser a nosotros luz. ¿Qué hacen esos? Bendicen a los codiciosos, bendicen a los que dan, a los que, esos, véngase, vente, te voy a bendecir. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Miqueas 3, 11. Dice así. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Pero eso sí, se apoyan en Jehová. O sea, usan la Biblia, usan a Dios, usan todo eso, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¡Wow! En Números 22 al 24 está la historia de Balaam. ¿Cuál es el resumen de esta historia de Balaam? Bueno, el rey Moab lo contrató para que maldijera a los hijos de Israel, ¿verdad? Pero no los podía maldecir porque Dios cuida a sus hijos. No hay maldición que prospere. La única manera en la que entre maldición a tu vida es que hagas lo que hizo Balaam. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Balaam? Les trajo idolatría, inmoralidad. Iglesia de Dios, escucha lo que hacen los apóstatas. Se visten de profetas, usan a Dios, usan la Biblia, pero meten a la iglesia
idolatría. Y meten a la iglesia también, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Inmoralidad. Lo meten a la iglesia. ¿Para qué? Bueno, Moab le dijo a Balaam, maldícelos, y Balaam dijo, bueno, si les meto idolatría y si les meto inmoralidad, la maldición inmediatamente va a entrar a ese pueblo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bueno, mandó un ángel para que le abriera la boca a una burra para evitar que Balaam llevara a cabo su plan. Pero la Biblia dice, ay, porque estos apóstatas son como Balaam. Y dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Escucha, pueblo de Dios, lo que dice Apocalipsis 2, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y este es un mensaje a la iglesia de los últimos tiempos. Ay de ti que estás permitiendo que estén esos hombres y mujeres con la doctrina de Balaam. Y por último, menciona a otro. A ver, recuérdenme los tres que menciona, pónganlos ahí en el chat, por favor. 1, 2, y el tercero, yo les ayudo con el tercero, es Coré. Coré, versículo 11, dice, ay de ellos, perecieron en la contradicción de Coré. ¿Y cuál es esta contradicción de Coré? Bueno, Coré era un primo de Moisés, ¿ok? Era un primo de Moisés que tenía un lugar muy importante en el sacerdocio. Coré era una persona que tenía mucha influencia en el pueblo de Dios y tenía un cargo importante en el tabernáculo. Sin embargo, cuando Coré no fue elegido como sacerdote, como el sucesor, como no fue elegido, pues se enfureció. Y cuando se enojó, pues empezó a dudar del liderazgo de Moisés y empezó a levantarse, ¿verdad? Y dividió a la iglesia y empezó a dividir a las personas y a decir, no, es que este Moisés no está bien, yo predico mejor que Moisés. Hermanos, ya se dieron cuenta, yo puedo hacer más que el pastor Moisés, yo soy mejor que Moisés. Y Coré se empezó a rebelar. Apóstata, escucha, esta es la apostasía. Y los no apóstatas, por supuesto, ¿verdad? Ay, hermano, es que yo tengo aquí una voz que tengo que decirle a la iglesia. Son los tiempos donde se van a manifestar más estas características. Y quiero que estés bien atento y que no vayas a caer en esta mentira. Números capítulo 16. Vamos a ver lo que sucedió. Números 16. Vete al principio de la Biblia. Números capítulo 16. Muy bien, a los que contestaron. Muy bien. Caín. ¿Quién fue el otro? Balaam y Coré. Números 16, versículo 3 dice así. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, escuche lo que está diciendo Coré, está diciendo toda la iglesia, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? O sea, Coré está diciendo, ¿por qué tú tienes que decir lo que vamos a hacer? ¿Por qué tú tienes que ministrar? ¿Por qué tú tienes que predicar? ¿Por qué se levantan tú y Aarón nada más? Si yo también, si él también, si todos podemos. Versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, escuche, quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto,
tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, ¿no? Entonces traen sus incensarios y está orando Moisés, verso 32. Ahí mismo, y ahora verso 32, va a venir la manifestación de quién es apóstata y quién es sincero con Dios. Verso 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. Escuche, a Coré. Los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y lo triste de todo esto sí es la gran destrucción, pero también que la contaminación de un hombre, de Coré, de un apóstata, no se quedó con los 20 de ellos, con los 200 de ellos, perdón, sino que alcanzó a sus familias. Alcanzó a muchos que simpatizaban, que le escuchaban: me gusta cómo habla, me gusta lo que dice. Esto nos muestra que Coré tenía una influencia muy grande en la congregación y a la gente le escuchaba lo que decía porque lo siguieron. Y Moisés mismo le delegó autoridad, pero su final fue trágico, fue muy trágico. Y mire, vamos a terminar leyendo Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Entonces, ¿quiénes fueron esos tres? Caín. ¿Quién fue el siguiente? Después de Caín, Balán. Y el último es Coré. Estos tres, un ejemplo del pasado para la apostasía. Ya nos dio el ejemplo de ellos tres. Ya nos dio su inmoralidad y las características que tiene un apóstata. Y ya nos dijo que se parecen a los ángeles que cayeron, a los israelitas que fornicaron y a los gentiles que fueron tras dioses ajenos. Fíjese todo lo que nos está hablando Dios en esto. Y dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y este capítulo está hablando de esa apostasía. Sino una horrenda, estos son los ayes de Judas, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Coré? Moisés le dijo a Dios en su espíritu que no pusiera a Coré como sacerdote, porque Dios ya sabía que lo único que quería Coré era reconocimiento, era fama, que la gente lo viera, que la gente le aplaudiera. Por eso es que Dios no lo escogió. ¿Y qué trajo? Perdición. 1, Caín, envidia. Balac, lucro. Y Coré, reconocimiento. Las características de los apóstatas. Y como les dije al principio, esto es una radiografía para nosotros mismos. ¿Estamos viviendo en inmoralidad? ¿Estamos viviendo en adulterio, en fornicación? Escúchame, iglesia, el Señor ya viene. Y Él viene por un pueblo santo. Él va a ver la sangre del Cordero en la vida de las personas. Si no tienes la sangre del Cordero es porque no tienes el Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, lo único que están haciendo es vivir una mentira, vivir infiltrados, vivir en hipocresía. Y tarde o temprano eso va a salir a la luz.
Así que yo te digo, si tú estás viviendo así, hoy arrepiéntete, porque el Rey ya viene. Y si tú eres una persona que empiezas a decir, hoy, ¿cómo estaré viviendo? Bueno, también debemos de vivir recordando la historia, el pasado, para no volver en eso, para no cometerlo. Oremos, por favor. Señor, cuando vemos esto, nos damos cuenta, Señor, que debemos cada día de caminar en tu luz y en tu santidad, apartándonos, cuidándonos de caer en esta hipocresía, de caer en la envidia, que es un cáncer que mata, de caer, Señor, en el lucro, hacer las cosas motivados por el dinero, por lo que voy a recibir a cambio, y también por ser reconocidos de las personas. La fama, el reconocimiento, tú la traerás y vendrá, Señor, pero lo más importante que debemos de hacer tus hijos es vivir la luz, vivir la santidad, vivir la verdad. Que cuando venga el día de la prueba, estemos listos, estemos preparados. Y que cuando tú vengas, Señor, podamos estar contigo. Tú dijiste que en estos tiempos muchos iban a apostatar, muchos se iban a alejar, y ya lo estamos viendo. Es la señal, una, de que tú estás cerca, de que tú vienes pronto. Y esto, Señor, nos hace estar más preparados en ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Nos arrepentimos y caminamos en tu luz, con toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Terminamos por hoy. Recuerda que el Señor está con nosotros, el Señor no nos dejará. Solo quiero recordarte rápidamente, este domingo ya vamos a estar en la iglesia, ya tenemos separadas las sillas. Les invito, por favor, necesitamos voluntarios para que mañana a las 3 de la tarde quieran ir a ayudarnos a limpiar. Vamos a desinfectar cada silla, cada utensilio. Mañana a las 3 de la tarde con tu cubrebocas. Por favor, quien nos quiera ayudar, acérquese a preparar todo esto. El domingo vamos a estar transmitiendo desde la iglesia. Si usted quiere acompañarnos, estamos adecuando. No vamos a tener niños, cuidado de niños. Van a estar los niños ya mayorcitos, van a estar con sus papás. Si usted considera quedarse, bueno, quédese en casa. Aunque yo le animo, no tenga temor. Vamos a estar cuidándonos. Todos vamos a tener precauciones. Debemos de aprender a vivir sin temor, con cuidados, eso sí, pero no permitir que esta pandemia, que este problema se apodere de nosotros. Debemos de caminar con libertad, confiando en el Señor y tomando nuestras precauciones, nuestros cuidados. Entonces recuerde, mañana a las 3 de la tarde, quien quiera ayudarnos a limpiar, véngase bien cubiertito, y el domingo a las 11 de la mañana. Un día menos de esta contingencia, nos acercamos a la iglesia y un día más en la presencia del Señor. Nos vemos hasta la próxima. Qué bueno que te conectaste. A todos nuestros amigos de diferentes lugares, Dios les bendiga, les saludo, les abrazo. Leí sus mensajes ahorita, pero en un ratito más se los contesto personalmente. Hasta pronto y que Dios les bendiga.